Hola, bienvenidos nuevamente a esta comunidad Seclef, donde queremos hablar de Dios, de la vida, del hombre y del mundo. Soy el Padre Juan Luis y te invito a que me acompañes en este nuevo video donde trataremos o intentaremos hablar de Dios. Vamos a continuar con estos videos acercándonos a la Sagrada Escritura. En el anterior video habíamos visto un poco la historia del Pentateuco. Bueno, no la historia, un acercamiento al Pentateuco. Ahora les invito a recorrer los libros históricos. Nuevamente, qué libros componen este apartado de la Sagrada Escritura y su estructura de una forma muy general. Los libros históricos. Los libros históricos relatan la historia del pueblo de Israel, mostrando su sentido religioso. Esta historia va desde la muerte de Moisés hasta la rebelión macabea contra el helenismo. Dentro de estos libros vamos a encontrar varias versiones de un mismo hecho y lo podemos dividir en 4 partes. Primero, la historia deuteronomista. Allí veremos algunos libros. La historia sacerdotal, algunas historias edificantes y los macabeos. La historia deuteronomista. La historia deuteronomista se trata de un relato continuo que va desde la conquista de Canaán hasta el exilio de Babilonia. Los libros son los siguientes. Es Josué, que relata la conquista de una manera idealizada. El personaje central es Josué, el sucesor de Moisés. ¿Cuál es la estructura de este libro de Josué? Bueno, está dividido en la conquista de la tierra prometida, esa es como una primera parte, el reparto del territorio entre las tribus y el fin de la jefatura de Josué. Esto es a grandes rasgos lo que encontraremos en el libro de Josué. El libro de los jueces presenta otra versión de la conquista, pero mucho más realista que el libro de Josué. El pueblo es conducido por jueces que son guerreros, ¿verdad? No profesionales, pero sí con un gran carisma. Aquí encontraremos, pues, ¿verdad?, la historia de los jueces. ¿Cómo está estructurado este libro de los jueces? Bueno, pues está una introducción, es una primera parte. Después está el cuerpo del libro, que es propiamente la historia de los jueces. Ahí encontraremos pues la historia de cada uno de los jueces. Una tercera parte es un apéndice, donde nos hablará del santuario de Micá y el santuario de Dan, el crimen de Gibea y la guerra contra Benjamín. Eso es lo que vamos a encontrar en el libro de los jueces, dentro de esta historia deuteronomista. También están los 2 libros de Samuel. El primer libro de Samuel relata los episodios que llevaron a la instauración de la monarquía de Israel con el gobierno de Saúl. Si vamos nosotros al libro de Samuel, pues encontraremos cómo va iniciando la monarquía. ¿Cuál es la estructura del libro de Samuel? Bueno, pues primero nos hablará de Samuel, una segunda parte, Samuel y Saúl, y la tercera parte es Saúl y David. Son las historias, pues, cómo se van entrelazando entre ellas. El segundo libro de Samuel nos narra el reinado de David propiamente, que es el principal rey de Israel, y la estructura, bueno, pues está esta, ¿verdad?, la historia de David y algunos apéndices y suplementos ya nos muestran los últimos años del rey David. El primer libro de los Reyes relata el reinado de Salomón, el cisma de los primeros años
de los reinos paralelos. Bueno, relata el reinado de Salomón, nos relata el cisma y los primeros años de los reinos paralelos. Esto es de lo que nos habla el primer libro de los Reyes. ¿Cuál es la estructura de estos libros? Bueno, el primer libro de los Reyes nos habla de la sucesión de David, la historia de Salomón y la sucesión política y el cisma religioso. Nos habla también de los dos reinos hasta Elías y el ciclo de Elías. El segundo libro de los Reyes es una continuación y nos cuenta la historia de los dos reinos. El norte con Israel, el sur con Judá. Nos narra esto hasta la desaparición, pues, de estos reinos. ¿Cuál es la estructura? Bueno, pues nos habla del ciclo de Eliseo, los dos reinos, hasta la caída de Samaria y los últimos tiempos del reino de Judá. Esta es la historia deuteronomista y que componen estos libros que ya hemos visto: Josué, los jueces, Samuel y los reyes. También está la historia sacerdotal dentro de estos libros históricos. Bueno, esta contiene los libros de 1 y 2 de Crónicas, o el primer libro y segundo libro de Crónicas. Primero y segundo libro de Crónicas nos relata la misma historia que el bloque anterior, pero con otra perspectiva. Le interesa resaltar los elementos culturales de Israel que adquirieron gran importancia durante y después del exilio. Se presentan como un suplemento a la historia deuteronomista. ¿Cuál es la estructura de estos libros? Primera y segunda de Crónicas. Bueno, pues primera de Crónicas es en torno a David, todo lo que está en torno a David, las genealogías desde Adán hasta los reinos. Nos habla también de la historia de David, que es el fundador del culto del templo, de la historia de Salomón y la construcción del templo, las primeras reformas de la monarquía y las grandes reformas de Ezequías y de Josías. Esto es la estructura de los dos libros de Crónicas. También dentro de esta historia sacerdotal está el libro de Esdras y de Nehemías. En la misma perspectiva que los dos anteriores, relatan los primeros años del judaísmo. La estructura de Esdras es la vuelta del destierro y la reconstrucción del templo, la organización de la comunidad por Esdras y Nehemías. Esta es la estructura de Esdras, y la estructura de Nehemías pues simplemente nos va narrando la historia de Nehemías. Las historias que edificantes, encontramos los libros de Ruth, Tobías, Judith y Esther. Estos relatos edificantes de personajes que efectuaron historias de liberación están escritos en la época del judaísmo. ¿Cuál es la estructura de estos libros? Bueno, del libro de Ruth es muy pequeño, pero nos muestra la historia de Ruth con Noemí, la historia de Ruth y de Boaz. La estructura de Tobías es un poco más amplia, y aquí son algunas partes que tienen estos títulos: el deportado, el ciego, Sara, Tobías, el compañero, el pez, Raguel, la tumba, la boda, la curación, Rafael, Sión y Nínive. Nos va mostrando pues la historia de
Tobías nuevamente, son historias edificantes. El libro de Judith nos va mostrando, ¿verdad?, la campaña de Holofanes, el asedio de Betulia, Judith y Holofanes y la victoria. Dicho esto, pues, podríamos decir, bueno, pues, ¿qué significa cada uno de estos títulos? Bueno, pues yendo a la Sagrada Escritura, pues podemos ir dándonos cuenta, ¿verdad?, de qué trata cada una de estas partes de estos libros. El libro de Esther nos muestra a Suero y Basit, Mardoqueo y Esther, los judíos amenazados, el desquite de los judíos y la fiesta de los Purim. Esta es la historia de Esther. Y son los libros que componen estas historias edificantes. Por último están los libros, el libro de los Macabeos, 1 y 2 de Macabeos. Estos libros relatan distintos episodios de la guerra de guerrillas llevada a cabo por la familia de los Macabeos contra la dominación griega. ¿Cuál es la estructura de estos libros de los Macabeos? Bueno, del primer libro de Macabeos hay un preámbulo, ¿verdad? Después está Matatías, que desencadena la Guerra Santa, Judas Macabeo, Judas, jefe de los judíos, Jonatán, jefe de los judíos y sumo sacerdote, Simón, sumo sacerdote y etnarca de los judíos. El segundo libro de Macabeos son cartas de los judíos de Egipto, prefacio del autor, historia de Heliodoro, propaganda helenista y persecución bajo Antíoco Epifanes, victoria del judaísmo, lucha de Judas contra los pueblos vecinos y la lucha contra Nicanor. Con este título, bueno, terminan los libros de los Macabeos. Y así, pues también nosotros podemos acercarnos un poco a estos libros históricos. Estos libros históricos nuevamente que nos van narrando la historia del pueblo de Israel, como ya lo dijimos al principio, desde la muerte de Moisés, la entrada a Canaán, hasta este conflicto, esta guerra de la familia de los Macabeos contra el helenismo. Pues hasta aquí este nuevo video donde hemos querido acercarnos un poco a los libros históricos, nuevamente, ¿verdad? No nos adentramos profundamente en ninguno de ellos, simplemente los nombramos, damos una pequeña reseña y su estructura. Desde el video anterior era necesario dar también esta información, podemos decirlo, ¿verdad? Estoy basándome para la estructura en la Biblia de Jerusalén, también allí algunos datos de la introducción de los libros y también teniendo en cuenta la introducción a la Biblia 1 y 2 de Sergio Armstrong. De allí es donde estoy tomando mucha de la información de la que estamos compartiendo. Pues seguirles invitando para que se suscriban al canal, para que le den like, compartan, nos vayan dejando algunos comentarios, también si tienen algunas dudas o si hace falta aclarar algunas cosas, pues en la página de Facebook de este mismo nombre, Secler, por ahí estaremos contestando las dudas que ustedes vayan teniendo. Yo soy el Padre Juan Luis y les invito a formar parte de esta comunidad Secler, donde queremos hablar de Dios, de la vida, del hombre y del mundo.